Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo video sobre introducción a la sociología de la cátedra 3 que me andaban pidiendo que algunos tenían algún examen. Lo que vamos a hacer en este primer video, vamos a ir con la unidad 1, que tenés los temas en la descripción. Si vas a rendir sociología en otra cátedra, bueno, fíjate que por ahí los temas te pueden servir igual. Y luego en los siguientes videos vamos a hacer un rapidito de algunas unidades, ¿sí? Podemos hacer una síntesis rapidísima para refrescar los temas antes de que rindas tu examen, pero en este video vamos a dedicarle un par de minutitos a la unidad número 1, que sería la más complicada. El origen de la sociología como crítica social, los antecedentes históricos, la crisis social del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de cuestiones. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesor de Historia, licenciado en Ciencia de la Educación y compañero de ustedes de la carrera de Derecho, de la Facultad de Jurídica y Ciencias Sociales de la UNLP. Hago esto porque, bueno, la virtualidad quizás a algunos se nos complica, a algunos docentes quizás, bueno, se les complica también. Bueno, entonces la idea es que esto sea un material que quede gratis y que circule. Por otro lado, si vos necesitas clases particulares, bueno, me contratás en bernardoiaconis@gmail.com. 400 pesos la hora en la fecha de hoy, está eso. Si me escribís dentro de un mes, pregúntame. Y nada, bueno, empezamos. Ok, el origen de la sociología como crítica social. Acá hay una cuestión. Antes del surgimiento de la sociología, digamos, bueno, había un estudio que se hacía sobre la sociedad que no era científico, no tenía un método determinado, no tenía un objeto determinado. Cuando la sociología se fue instaurando como ciencia con un método y un objeto determinado, empezó a surgir una escuela de pensamiento sociológico con crítica social. Es una sociología que se basa en el estudio de estructuras y sistemas que en determinadas circunstancias nos terminan oprimiendo. Entonces es una mirada reflexiva crítica. Entonces, si vos estás ante un sociólogo crítico y estás en algunas clases, por ejemplo, van a acercarte material para realizar algunas críticas al sistema dentro del cual estamos habitando, ¿sí? Esa sería como la prioridad. Tomar conciencia del sistema que habitamos y realizar cierta crítica. Ahora, esta escuela de pensamiento, bueno, te doy un ejemplo. Por ejemplo, valga, la cuestión de la criminalística, la criminología, la cuestión del derecho penal, el criminal. Las primeras escuelas de pensamiento flashaban, voy a decir, que el criminal portaba un gen que lo hacía robar, que se transmitía hereditariamente, no sé qué otra cuestión biológica más con el autor Lombroso, y pensaban que el delincuente se podía identificar a través de un estudio antropológico, por así decir, digamos, más bien tirando para el lado biológico. Había indicios del delincuente, tenía ciertos hábitos de conducta, ¿no? Y uno podía identificarlos. Bueno, la escuela sociológica crítica critica esto. Critica el concepto de delincuente. ¿Quién llama delincuente a quién? ¿Qué es la delincuencia? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es el sistema que genera de alguna manera delincuencia? Bueno, la escuela de sociología crítica entonces es para reflexionar, más que estudiar de memoria, es como para reflexionar. ¿Cómo llegamos a la escuela de sociología crítica? Bueno, el primero, Saint-Simon, fue uno de los primeros en pensar la cuestión de la crítica al sistema. Saint-Simon habitó durante la Revolución Francesa en 1789, hizo un montón de cosas más. Pero bueno, fueron momentos clave en donde se criticaba la estructura que uno habita. Esto es muy complicado porque uno habita una estructura de hábitos, usos y costumbres que les parecen normales, comunes, que están bien. Lograr salir de esa singularidad y tener una mirada macro social y poder decir este sistema está mal y proyectar un cambio sistémico, bueno, es un montón. ¿Sí? Es un montón. Por eso cuando vienen nuevas ideas y uno dice, uy, estas nuevas ideas, bueno, hay que mirarlo con respeto, ¿sí? Salir de la mirada sistémica singular y poder proyectar y decir, esto está todo mal,
Bueno, es loable. Saint-Simon fue uno de los primeros. En sí luego vino Augusto Comte, que es el que va a metodizar el estudio de la sociología. Yo tengo una unidad en Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales donde explico un montón de Augusto Comte. Sería la bolilla, no me acuerdo, el segundo video. Bueno, lo voy a poner en algún lado por acá cuando me acuerde, sí que me acuerdo. Sobre Augusto Comte, pero lo voy a explicar de nuevo. Augusto Comte fue un pensador del siglo XIX que se le ocurre decir, vamos a disciplinar, vamos a volver una disciplina científica a la sociología, que no sean un par de estudios, ¿no? Como que todo el mundo tiene pensamientos vulgares, qué es la persona, cómo es la sociedad, por qué roba el que roba, no, vamos a hacerle un estudio científico, ¿sí? Y para eso se basó en la única ciencia que conocía, que era el de las ciencias naturales. ¿Qué hace la ciencia social? Las ciencias naturales. Toman un objeto a estudiar como si esto fuera un laboratorio, lo analizan, lo estudian, intentan deducir y a través de un trabajo deductivo o inductivo, depende de la circunstancia, logran sacar una ley universal. Por ejemplo, tomo el cactus, lo pongo arriba del laboratorio, lo estudio y deductivamente puedo decir que con mucha agua cualquier cactus se ahoga. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que quiso hacer en la sociología Comte, lo cual es un problema, porque vos estás aplicando un método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿viste? Entonces le erró por un montón, pero le mandamos un beso a Comte porque por lo menos se preocupó en metodizar el estudio de las ciencias sociales, en este caso de la sociología. Entonces lo que hacía era que el investigador tomara un hecho social, por ejemplo la Revolución de Mayo, y lo estudiara acá como si fuera un laboratorio e intentara sacar una ley universal, ponele, qué sé yo. La ley sería cuando hay miseria, la gente busca hacer una revolución. ¿Estamos? Entonces de alguna manera él intentaba anticiparse, predecir de alguna manera hechos que podrían ser sucedidos en el futuro, ¿no? Que podrían suceder en el futuro. Entonces esto es un problema, porque no es tan así. Hay un montón de factores. Esto es un error, pero bueno, hay un montón de factores que circulan, que operan en las sociedades, no todas las culturas son las mismas, no todas reaccionarían de la misma manera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Comte funda esta escuela de sociología y luego va a fundar un pensamiento que se llamó positivismo, ¿sí? Bien. La estática y la dinámica social que estudia cada uno es la ley del orden y el progreso. Bueno. Básicamente, ¿sí? En un principio es pensar sobre si la sociedad es estática, se queda en el molde, o es constantemente dinámica, constantemente cambia, ¿sí? Esta es una de las primeras grandes preguntas. Lo que buscaba el positivismo, o sea, la escuela de pensamiento de Augusto Comte, es el orden y el progreso. Comte, en su escuela sociológica, positivismo, él va a decir que lo único que existe básicamente son las cuestiones materiales. Lo metafísico, lo espiritual, no existe. El ser humano tiene 3 estadios de desarrollo. ¿Estamos? El primero, digamos, el que es un pensamiento espiritual. Explica todo, ¿sí? Sobrenaturalmente. ¿Estamos? Llueve porque le rezamos a Dios. Luego, el segundo estadio, digamos, hay que romper eso, diría Comte, ¿viste? Está bardeando a todo un montón de culturas, pero bueno, hay que ser respetuoso estas cosas, pero bueno, lo que dice Comte. Segundo estadio, un pensamiento filosófico, romper con la explicación espiritual, sobrenatural y metafísica y quedarte con explicaciones más filosóficas, más racionales. Y el tercer y último estadio es el estadio de la ciencia, donde están todos, realizan el método correspondiente para estudiar respectivamente, demostrar lo que estudiaron, que haya pruebas, y ese sería el verdadero estatus, el verdadero progreso. Hay un montón de países que se van a basar en el positivismo. Entonces, por ejemplo, vos vas a tener a la Argentina en 1880, ya con toda la camada de Sarmiento que vino detrás y qué sé yo, ya habían fundado escuelas completamente positivistas. Como que no importaba mucho el pensamiento, no sé, cultural del aborigen, ¿no? Digo, estudiar por qué el aborigen reflexiona tanto sobre la naturaleza. No importaba, lo que había que estudiar era la ciencia, ¿viste? Y chao, lo único que existe es la ciencia.
Bueno, eso es un problema, pero lo vamos a cuestionar en otro video en todo caso, ¿sí? Eso es muy materialista, ese es el problema. Por supuesto que a la facultad le gusta mucho el positivismo, pero el positivismo peca en un montón de cosas, porque por ejemplo África sería para ellos involucionado. Las comunidades aborígenes serían involucionadas. ¿Por qué estaría mal que las culturas, cada uno reflexione metafísicamente las cosas, ¿no? Nosotros como ciencia jurídica, claro, tenemos que demostrar las cosas, pero digo, eso no necesariamente conlleva que uno tenga que tratar peyorativamente o decirles vos sos el primer estadio de la evolución, o sea que sos un involucionado por tener una cultura determinada, ¿no? Bueno. Entonces, eso sería la ley de los 3 estadios o etapas, que es lo que llevaría al orden y al progreso, ¿sí? Bueno, la clasificación de las ciencias y sus jerarquías. Esto es una flayada del positivismo también, que es eso de andarle jerarquizando de cuáles serían las ciencias más importantes, cuáles no. Para Comte, por supuesto, las ciencias más importantes era la sociología, ¿no? Eso sería el desarrollo de todo. Hay otros que te dirán la filosofía, bueno, no sé, esto de jerarquizar las ciencias, medio cualquiera. Luego la clasificación tiene que ver con si las ciencias son formales, son ideales, son empíricas, son fácticas. Esto fíjate bien tu profe cómo te lo da. Pedime material, sino de lectura. Fíjate en las nubes donde tenés un montón de libros de las cátedras. Fíjate el profe. Pero bueno, la clasificación de las ciencias por lo general son en sociales, en naturales, ¿sí? En exactas. Bueno, el positivismo es una bolilla que tendría que ser rápida, ¿no? Es simple clasificar las ciencias, ¿no? La cuestión de clasificar las ciencias tiene que ver con que cada una tiene su método. No podemos usar todo el método de las ciencias naturales. Por ejemplo, el método de la sociología se descubrió, y lo vamos a ver más adelante, no es agarrar un hecho, la Revolución de Mayo, y estudiarlo acá. Agarrar una cultura, ¿sí?, de Madagascar y la estudiamos acá arriba en el laboratorio. No, el método sociológico es a través de estadísticas, encuestas, entrevistas, dentro de esa cultura que vos querés analizar. Por ejemplo, no afuera, ¿sí? Meterse en la cultura, subjetivizarse, ¿estamos? No tirar la idea del objetivo tampoco, no, es meterse en la cultura, estudiarla, entrevistarla, cuestionarse, preguntar, criticar al sistema o la configuración sistémica que esté suscitándose en ese lugar, bueno, un montón de cosas. Ahora, el positivismo va a influenciar mucho en el estudio de lo social, porque va a tener como búsqueda las leyes sociales. Es muy difícil hacer una ley social, ¿sí? Porque esto no es una ciencia natural. No es que al cactus le falta poca agua y se ahoga. Esto no es así, ¿sí? No se pueden sacar leyes sociales. Hay que dejar de vender humo con este tema. Una ley social, ¿qué sería? Por ejemplo, creer que una causa, el hambre, va a generar las mismas consecuencias en todos lados. Eso sería una ley social. Esto va a generar esto en todas las culturas. Eso lo creía el positivismo. El positivismo creía que ibas a estudiar las culturas sociológicamente, ibas a sacar leyes y te ibas a poder predecir el futuro. Entonces ahí tenés a todos los nabos de 1880 hasta 1914 flasheando el positivismo y la superioridad científica, y de repente en 1914 hasta 1918 vos tenés 18 millones de personas asesinadas en la Primera Guerra Mundial con armas científicamente desarrolladas. Entonces, ¿dónde está la sociedad del progreso, no? Es como que esta sociedad del progreso cae en la Primera Guerra Mundial. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Vos acordate que siempre estos videos, dos cosas. Uno, le podés poner los subtítulos arriba, ¿estamos? Para que te salgan abajo. Número dos, podés avanzar la velocidad. Velocidad 1.2, 1.5, entonces este video en lugar de durarte como 14 minutos, te dura como 6, ¿estamos? Y si no, estás en la bañera escuchando esto como si fuera un podcast, estás cocinando, escuchando, reflexionando, bueno. Para el positivismo hay un montón de cosas para decir, hay que desbiologizar, ¿sí?, el método que utilizamos en las ciencias sociales y nos va a ir mucho mejor. Más adelante vas a entender esto que te digo seguramente. Beso para todos. Si alguien me quiere contratar como profe particular, bueno, bienvenido, buena onda. Nos vemos.